Ayana, con las manos atadas y la mirada fija en el horizonte, sintió el roce áspero de la soga en su piel. El cielo se tornaba rojo sobre el cañón cuando los tambores comenzaron a retumbar. La multitud apache se arremolinaba a su alrededor, entonando un canto ancestral que olía a muerte. El viento arrastraba el polvo y el miedo. Ella sabía que el río rojo no perdonaba a nadie. La empujaron hacia la corriente. Cayó. El agua la envolvió, fría, violenta, devorando su último aliento. En el instante en que la oscuridad se cerraba sobre ella, una figura a caballo apareció entre la tormenta de arena. El ranchero. El destino acababa de cambiar su curso. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El río rugía con furia, golpeando las rocas como si quisiera borrar todo rastro de lo que acababa de suceder. El cuerpo de Ayana flotaba río abajo, envuelto en el manto gris de la noche. El agua arrastraba hojas, cenizas y recuerdos, mientras su mente se debatía entre la vida y la muerte. Recordó el rostro de su hermano Turo, el hombre que había pronunciado la sentencia. El espíritu de la montaña exige tu alma, le había dicho antes de amarrarla. En la orilla occidental, Miguel Herrera, un ranchero solitario, regresaba a su hacienda en las montañas de Sierra Madre Occidental. Llevaba una vida marcada por la pérdida y el silencio. El relincho de su caballo lo alertó. Una forma se movía entre las aguas turbulentas. Sin pensarlo, desmontó, se arrojó al río y nadó contra la corriente. El agua estaba helada. La fuerza del río lo golpeaba, pero alcanzó el cuerpo que flotaba sin resistencia. La tomó por los brazos, arrastrándola con esfuerzo hacia la orilla. Cuando por fin la depositó en la arena mojada, Ayana no respiraba. Miguel colocó sus manos sobre su pecho, presionando, rogando a Dios que esa desconocida no muriera. Un hilo de aire salió de sus labios. Tosió. Sus ojos se abrieron de golpe, reflejando el fuego del atardecer. Miguel retrocedió un paso, sorprendido por la intensidad de aquella mirada, mezcla de miedo y orgullo. «Tranquila», dijo en voz baja, en un español pausado, casi con ternura. «Estás a salvo». Pero Ayana no entendía sus palabras. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no la obedecía. Una lágrima cayó por su mejilla, no por el dolor, sino por la humillación de saberse viva cuando su tribu la había condenado. Miguel la cubrió con su poncho de lana y encendió una pequeña fogata. El calor iluminó su rostro pálido, mostrando una belleza salvaje marcada por cicatrices antiguas. Ella lo observaba, desconfiada. Él no hacía preguntas, solo vigilaba el horizonte, atento a cualquier ruido. El silencio se llenó con los sonidos de la noche, grillos, hojas secas y el rumor distante de los lobos. Miguel pensó en los rumores del valle. Los apaches sacrifican a los suyos cuando el espíritu se enoja. Tal vez aquella mujer era una de esas víctimas, pero algo en su mirada le impidió abandonarla. Mientras tanto, no muy lejos, Turo y Nahuel, dos guerreros de la tribu, se detuvieron al ver las huellas frescas junto al río. «Alguien la ha sacado del agua», dijo Nahuel, inclinándose para examinar la arena. «Un mestizo, o un ranchero», gruñó Turo, con el rostro endurecido. «Si los dioses querían su muerte y él la salvó, entonces ambos están malditos». El amanecer encontró a Miguel junto al fuego, con Ayana dormida bajo su manta. La observó con una mezcla de curiosidad y respeto. Había salvado muchas vidas durante la guerra, pero nunca una que lo mirara como si fuera su enemigo y su única esperanza al mismo tiempo.
Cuando el sol comenzó a calentar la arena, Ayana despertó. Su voz era apenas un susurro. «¿Por qué no me dejaste morir?» Miguel la miró, sorprendido de que hablara en español. «Porque nadie merece morir solo». Ella apartó la vista, conteniendo un sollozo. El viento levantó su cabello oscuro, y por un instante pareció que el río volvía a llamar su nombre. Miguel se incorporó, recogió sus pertenencias y dijo: «Si te quedas aquí, los coyotes vendrán antes del anochecer. Ven conmigo». Ayana dudó. Miró el agua que se perdía entre las piedras. En ese reflejo vio la cara de su hermano, la voz del chamán y el eco de su sentencia. Entonces asintió. Miguel la cargó con cuidado y la colocó sobre su caballo. Ella apoyó la cabeza en su pecho, exhausta. Mientras se alejaban del río rojo, una bandada de cuervos se alzó sobre el cielo nublado. La montaña los esperaba, pero también lo hacía el peligro. Muy lejos, Ramiro, el cuervo, el jefe de una banda de forajidos, observaba el valle desde su campamento. Había oído hablar del ranchero que se entrometía en los asuntos de los indios. «Todo el que desafía a la muerte termina por pagarle», murmuró con una sonrisa helada. La historia apenas comenzaba, y el río, testigo de todo, guardó silencio. En su corriente flotaba un secreto que aún no había terminado de revelarse. El amanecer cubría la sierra con un velo dorado, cuando Miguel Herrera llevó a Ayana hasta su rancho oculto entre los pinos. El caballo avanzaba despacio, respirando con esfuerzo, mientras el eco del río aún resonaba en la distancia. El viento arrastraba olor a tierra húmeda y a ceniza. Parecía que la naturaleza entera contenía el aliento, observando el destino de esos dos seres que no debían haberse cruzado. Miguel desmontó, sostuvo a Ayana entre sus brazos y la llevó al interior de una pequeña cabaña de piedra. Allí dentro, el fuego ya ardía débilmente, iluminando los utensilios colgados y una mesa tosca hecha de troncos. Colocó a la mujer sobre una manta y le ofreció agua. Ella lo miró con desconfianza, aunque la fatiga pesaba más que el miedo. «Bebe», dijo él, con voz firme pero tranquila. «Nadie te hará daño aquí». Ayana tomó el cuenco entre sus manos temblorosas. El agua tenía sabor a hierro y a vida. Su mente aún se debatía entre la rabia y la confusión. No entendía por qué seguía viva, ni por qué ese hombre, un extranjero, había arriesgado su vida por ella. Miguel encendió otra lámpara y se sentó cerca, observándola con respeto. Su rostro curtido por el sol mostraba cicatrices de antiguas batallas. Había algo roto en sus ojos, algo que reconocía en ella: la pérdida. Durante el silencio que siguió, los grillos comenzaron su canto. Afuera, el viento silbaba entre las ramas, llevando consigo el rumor de las montañas. Horas después, cuando la noche cayó sobre la sierra, Miguel salió a revisar el corral. Las estrellas se extendían sobre un cielo negro y vasto. Desde una colina cercana, dos sombras vigilaban: Turo y Nahuel. «Está viva», murmuró Nahuel, sosteniendo una antorcha apagada. El ranchero la escondió. «Entonces morirá junto a ella», respondió Turo, con el rostro endurecido por la ira. «Ha insultado a los dioses y a nuestra sangre». Sus palabras se perdieron en el viento, pero la promesa de venganza quedó suspendida sobre la noche. Dentro de la cabaña, Ayana despertó sobresaltada. Había soñado con el río y con el fuego tribal, con el tambor que marcaba su condena. Miguel estaba sentado junto al fuego, tallando un trozo de madera. «Has dormido casi todo el día», le dijo sin mirarla. «Necesitas comer». Ella intentó mover las piernas. Un dolor agudo le recordó que el cuerpo seguía siendo su prisión. Miguel la observó y comprendió su lucha sin necesidad de palabras.
Preparó un guiso sencillo y se lo acercó. «No tienes que agradecerme», añadió. «He hecho lo mismo por un caballo herido». Ayana levantó la vista, sorprendida por la sinceridad brutal de sus palabras. «¿Por qué me salvaste?», preguntó con voz baja. «Porque...» Miguel dudó un instante. «Porque he visto demasiada gente morir sin merecerlo, y ya tuve suficiente de fantasmas». El fuego crepitó entre ambos, como si marcara el ritmo de una conversación imposible. Los días siguientes transcurrieron lentos. Miguel salía temprano para cuidar el ganado y regresar con leña o agua. Ayana lo observaba desde la ventana, preguntándose quién era ese hombre que no temía al silencio. A veces lo veía detenerse frente a la colina, mirando hacia el horizonte con una mezcla de nostalgia y tristeza. Una tarde, cuando él regresó con el caballo cubierto de barro, ella reunió valor para hablar. «No eres como los otros hombres del valle». Miguel soltó una risa breve, amarga. «No, los demás todavía creen en los santos. Yo solo creo en la tierra y en el sudor». Ayana quiso responder, pero algo en su voz la detuvo. Había en él una calma que no venía de la fe, sino de la resignación. Mientras tanto, en las colinas cercanas, Ramiro el Cuervo, jefe de una banda de forajidos, escuchaba los rumores del valle. Un mensajero llegó con noticias. Dicen que un ranchero dio refugio a una mujer apache. Ramiro sonrió, mostrando un diente de oro. ¿Una apache? Eso atraerá oro o sangre, o ambas cosas. Sus hombres rieron, pero él alzó una mano para imponer silencio. «Encuéntrenlos. Nadie se esconde en mis montañas sin pagar un precio». Una noche, Ayana pidió a Miguel que la llevara afuera. Quería sentir el viento. Él la cargó en brazos y la sentó sobre una roca, bajo un cielo tachonado de estrellas. «Antes, cuando podía caminar, venía a lugares como este», dijo ella. «Mi pueblo creía que las estrellas eran los ojos de los ancestros». Miguel la miró con respeto. «Mi madre decía que las estrellas eran agujeros en el cielo, por donde Dios mira lo que hemos roto». Ambos guardaron silencio. El universo parecía escucharlos. De repente, un aullido lejano resonó entre las montañas. Miguel se tensó. Su instinto le gritaba peligro. Se levantó lentamente y llevó la mano a su revólver. «Volvamos dentro». En ese momento, Ayana sintió el aire cambiar. Un presentimiento ancestral recorrió su piel. «Nos están mirando», susurró. Miguel la tomó en brazos y regresó apresuradamente a la cabaña. Al cerrar la puerta, oyó un crujido entre los árboles. Nada más. Pero sabía que algo, o alguien, lo seguía. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana, con el rifle cargado. Afuera, el bosque parecía tranquilo, pero su silencio era demasiado perfecto. Al amanecer, encontró una lanza clavada en el suelo frente a la puerta, adornada con plumas negras y pintura roja. Era una advertencia. Ayana la reconoció al instante. «Es de mi hermano», dijo con voz temblorosa. «Turo nunca perdona». Miguel apretó los dientes. «Entonces tendremos que prepararnos». El día comenzó con un sol de cobre y un aire denso que olía a presagio. Miguel sabía que no solo los apaches los vigilaban. Ramiro también andaba cerca. El valle entero parecía contener la respiración, esperando el primer disparo que rompería la paz. Ayana, mientras tanto, miraba el horizonte y pensaba en el río. El mismo río que había querido matarla, ahora parecía llamarla de nuevo. Pero esta vez, no como verdugo, sino como testigo de algo que aún estaba por comenzar. Y en ese pensamiento, la conexión con el capítulo siguiente se abría, el inicio de la persecución. El pasado de ambos estaba a punto de alcanzarlos, y el río rojo, silencioso,
se preparaba para ser escenario de la próxima tormenta. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. En el rancho de piedra, el humo del fuego aún flotaba en el aire, mezclado con el olor del cuero húmedo y el polvo. Miguel Herrera afilaba su cuchillo junto a la puerta mientras Ayana observaba en silencio desde su manta. La lanza con plumas negras seguía clavada afuera, como una sombra que ni el sol podía disipar. Miguel sabía que esa señal no era una simple amenaza. En la cultura apache, una lanza así significaba una deuda de sangre. Miró hacia la línea de montañas y murmuró para sí: «Vendrán. No hoy, pero vendrán». Ayana bajó la vista. Sus manos temblaban. En su interior luchaban dos fuerzas opuestas: el miedo a su hermano y la culpa de haber sobrevivido. Ella entendía la ley de su pueblo, pero también comprendía que aquella condena no provenía de los dioses, sino de la superstición y del miedo. «Él no se detendrá», dijo con voz débil. «Turo siempre cumple su palabra». Miguel la miró con serenidad. «Entonces que venga. No soy el tipo de hombre que huye». A lo lejos, el sonido de cascos se mezcló con el viento. Dos jinetes cruzaban el valle: don Ernesto, el viejo médico que vivía en las colinas, y su nieto Luisito, un chico de no más de 15 años. Habían oído que un ranchero solitario había recogido a una mujer herida. Cuando llegaron, Miguel salió a recibirlos con el rifle apoyado en el hombro. «No vengo a juzgarte, hijo», dijo don Ernesto con una sonrisa cansada. «Pero si es cierto lo que dicen, esa mujer necesita más que tu buena voluntad». Miguel bajó el arma y asintió. «Pasa». El anciano examinó a Ayana con cuidado. Tocó sus piernas, observó las cicatrices antiguas y la rigidez de los músculos. «No hay fracturas, solo miedo y tiempo». Ayana lo miró sin entender del todo, pero la voz del viejo le transmitía algo que hacía mucho no sentía: respeto. «¿Podré volver a caminar?», preguntó ella en su español entrecortado. Don Ernesto la observó unos segundos antes de responder. «A veces el cuerpo recuerda si el corazón vuelve a creer». Miguel lo escuchó en silencio. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como una oración. Esa tarde, mientras el anciano preparaba hierbas medicinales, Ayana habló de su vida antes del accidente. Recordó el día en que el caballo cayó sobre ella durante una cacería. Recordó la mirada de su hermano, el miedo en los ojos del chamán y la decisión cruel de ofrecer su vida al río. Miguel escuchó sin interrumpir. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se crisparon al oír cómo la habían traicionado los suyos. «No todos los pueblos son distintos», dijo finalmente. «En mi guerra también sacrificábamos a los débiles para salvar el orgullo de los fuertes». Ayana lo miró sorprendida. No esperaba que él entendiera. En ese instante, el silencio entre ellos se transformó en una complicidad invisible. Cuando don Ernesto se marchó al caer la tarde, dejó un mensaje al ranchero: «Cuídala, no solo del dolor, sino de los hombres. Hay rumores de que Ramiro el Cuervo ronda estas tierras otra vez, y cuando el cuervo olfatea miedo, siempre trae tormenta». Miguel asintió, agradecido. Sabía que el viejo tenía razón. Esa misma noche, reforzó las puertas y escondió el caballo en el establo trasero. Ayana lo observaba, intrigada por su manera meticulosa de preparar trampas, como si el peligro fuera una certeza. «¿Quién es Ramiro?», preguntó ella. Miguel se detuvo un instante antes de responder. «Un hombre que alguna vez fue mi amigo. Ahora solo vive para robar y matar. Si nos encuentra, no dejará nada en pie». El fuego proyectaba sombras sobre las paredes de piedra. Ayana sintió un escalofrío. Su mundo, ya reducido por la pérdida,
se volvía más incierto con cada palabra. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto de nubes bajas. Miguel salió a revisar el corral y cuando regresó, encontró a Ayana intentando mover las piernas. Se aferraba a la silla, su rostro cubierto de sudor, el esfuerzo visible en cada músculo. «¿Qué haces?», preguntó él. «Intento recordar cómo se siente estar viva», respondió con voz entrecortada. Miguel la miró unos segundos. No dijo nada, pero se acercó y la ayudó a mantenerse erguida. Ella temblaba, pero no cedió. Por primera vez, se vio a sí misma de pie, aunque fuera solo un instante. Luego cayó en los brazos de él, riendo y llorando al mismo tiempo. «Te dije que el cuerpo recuerda», murmuró Miguel, repitiendo las palabras del anciano. Al mediodía, el viento cambió. Una bandada de buitres giraba en círculos sobre el horizonte. Miguel subió a la colina con el rifle. A lo lejos distinguió humo. No era de su chimenea, sino de otra fogata, más allá del valle. Regresó corriendo. «Empieza el juego», dijo, mientras recogía provisiones y llenaba la cantimplora. Ayana lo observó, comprendiendo sin palabras. Sabía que aquel humo era una señal. Turo y los suyos se acercaban. «No te quedes a pelear», suplicó ella. «Mi hermano no se detendrá hasta que vea tu sangre». «¿Y si me voy, a quién perseguirá después?», replicó Miguel con calma. Su voz no tenía miedo, sino cansancio. Había peleado demasiadas guerras para temer otra. Esa noche, la luna apenas se asomaba entre las nubes. Miguel vigilaba desde la ventana, con el rifle apoyado sobre el marco. En el interior, Ayana no podía dormir. Cerró los ojos y rezó por primera vez en años. No a los dioses de su tribu, sino al río, al mismo que la había querido devorar. «Si aún tienes alma», susurró, «no permitas que lo maten por mí». El viento respondió con un aullido que pareció venir de las montañas. Miguel giró la cabeza. Entre los árboles, una antorcha se encendió. Luego otra, y otra más. Las sombras se movían, rodeando la cabaña. Miguel respiró hondo. Llegaron. Ayana sintió que el corazón se le detenía. Afuera, los pasos eran cada vez más cercanos. El resplandor de las llamas iluminó la figura de Turo, con la lanza alzada. El primer disparo retumbó en la montaña. El silencio de la sierra se rompió en 1000 pedazos. El destino de ambos acababa de sellarse, y el amanecer siguiente no traería paz, sino fuego. Esa noche marcaría el comienzo de la persecución que uniría sus destinos para siempre. El fuego iluminaba la oscuridad con un resplandor tembloroso. Las antorchas se agitaban como serpientes vivas alrededor del rancho. El rugido de los caballos y los gritos en lengua apache rompían la calma del valle. Miguel se movía rápido, con la precisión de un hombre que había vivido demasiadas noches de guerra. Disparó desde la ventana. Uno de los atacantes cayó. Otro se agachó detrás de una roca y lanzó una flecha que silbó junto al rostro de Ayana. Ella gritó, pero Miguel la empujó hacia el suelo, protegiéndola con el cuerpo. La madera de la puerta tembló bajo el golpe de una lanza. «¡Toma esto!», gritó Miguel, entregándole su viejo cuchillo de caza. Ayana lo sostuvo con manos temblorosas, los ojos llenos de miedo, pero también de una determinación silenciosa. Turo avanzó al frente de los guerreros. Su rostro pintado con ceniza era una máscara de rabia. Gritó en apache: «Esa mujer pertenece al río, no a los hombres blancos. Entréguenla y el fuego se apagará». Miguel respondió con un disparo al aire. «Ella pertenece a la vida, no a la muerte», rugió, su voz resonando en la montaña. El silencio duró un segundo, el tiempo justo antes de que todo estallara. Un nuevo ataque comenzó. Miguel empujó una mesa contra la puerta
y arrastró a Ayana hacia el pasillo trasero. Detrás de la cabaña, el establo ofrecía una salida, aunque peligrosa. El olor a humo se hizo insoportable. El techo comenzó a crujir. Miguel cubrió el rostro de Ayana con su poncho y la cargó entre los brazos. La madera ardía, y el rugido del fuego se mezclaba con los gritos de los atacantes. Corrió entre las sombras, esquivando las flechas. Cuando alcanzaron la parte trasera del rancho, el caballo relinchó, inquieto. Miguel lo desató, ayudó a Ayana a montar y subió detrás de ella. «Aguanta fuerte», susurró. El animal galopó hacia la colina, levantando chispas y polvo. Desde lo alto, Ayana miró atrás. La cabaña ardía como un sol oscuro en medio de la noche. En su pecho se mezclaban el dolor y la culpa. «Era tu hogar», murmuró. «Los hogares no son paredes, sino lo que uno decide proteger», respondió él, sin mirar atrás. Cabalgaron hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa. Se detuvieron junto a un arroyo escondido entre los pinos. Miguel desmontó y ayudó a Ayana a beber. Su respiración era agitada, el rostro cubierto de hollín. «Tenemos que seguir hacia el norte», dijo él. «No estarán lejos». Ayana se quedó mirando el agua. En su superficie, la luz del sol parecía un río de sangre. «Mi hermano no descansará», susurró. «No se detendrá hasta verme muerta, o hasta morir él». Miguel la observó en silencio. Había aprendido a leer en los ojos lo que las palabras callaban. Esa mujer llevaba dentro una herida más profunda que la de su cuerpo. En un claro cercano, Ramiro, el cuervo, observaba desde su caballo negro. 2 de sus hombres habían seguido las señales del fuego. «¿El ranchero aún vive?», preguntó. «Sí, jefe. Escapó con la mujer. Los indios los buscan, igual que nosotros». Ramiro sonrió. «Entonces el desierto se encargará de ellos, o yo lo haré primero». Su mirada se perdió en el horizonte. En sus pensamientos, Miguel no era solo un enemigo. Era un recuerdo molesto de lo que había sido un día. Un soldado con honor. Ramiro había enterrado esa parte de sí hacía mucho, cuando el oro se volvió su única fe. Miguel y Ayana continuaron su marcha hasta el atardecer. Encontraron refugio en una vieja cueva abandonada, oculta entre las rocas. Allí, el aire era frío, pero seguro. Miguel encendió una pequeña fogata y revisó su munición. Tenía pocas balas. Ayana, agotada, se sentó junto a la pared y observó las sombras danzar sobre la piedra. «No deberías haberme salvado», dijo con amargura. «Desde que lo hiciste, tu vida está maldita». Miguel se detuvo. La miró con calma. «Maldito ya estaba desde antes», respondió. «Solo que ahora tengo algo por lo que pelear». Ella quiso responder, pero sus palabras se ahogaron en la garganta. Sintió una punzada en el pecho, mezcla de miedo y ternura. Ese hombre no pedía nada a cambio de su compasión, y eso la desarmaba más que cualquier arma. El viento sopló fuerte durante la noche. Afuera, la luna se escondía tras las nubes. Miguel no dormía. Aferrado a su rifle, escuchaba cada ruido, cada crujido. Sabía que Turo no descansaría. De pronto, un silbido corto atravesó el aire. Una flecha se clavó en la roca junto a la entrada de la cueva. Miguel rodó al suelo, tomó el arma y disparó una vez. Ecos retumbaron en las montañas. «¡Nos encontraron!», gritó Ayana, intentando incorporarse. Miguel la sujetó. «Quédate detrás de mí». Los pasos se acercaban. 2 siluetas aparecieron en la oscuridad. Miguel disparó de nuevo, derribando a uno. El otro se abalanzó sobre él con un cuchillo. La lucha fue brutal y corta. Cuando terminó, el silencio volvió a caer, pesado, como un sudario. Ayana, con el corazón latiendo desbocado, se arrastró hasta él. «¿Estás herido?». Miguel respiraba con dificultad,
Una herida en el hombro sangraba lentamente. «No es nada», murmuró, apretando los dientes. «He pasado peores noches». Ella arrancó un trozo de su vestido y le vendó la herida. Su mirada era firme, decidida. «Entonces no moriremos aquí», dijo con voz baja pero segura. Al amanecer, el aire estaba cargado de niebla. Miguel dormía por fin, exhausto. Ayana salió unos pasos fuera de la cueva. El sol apenas tocaba la tierra. Se arrodilló y hundió las manos en el suelo húmedo. «Padre río», susurró en su lengua natal, «no me tomes todavía. Déjame protegerlo, como él me protegió». El viento respondió con un murmullo suave, como si el valle escuchara su plegaria. Desde lejos, Ramiro observaba el humo que salía de la cueva. Sonrió con esa calma peligrosa que precede al desastre. «No hace falta seguirlos», dijo a sus hombres. «Las montañas los encerrarán solos». Pero Ramiro se equivocaba. El destino de Miguel y Ayana no era morir allí. Era cruzar la línea entre el miedo y la fe, entre la culpa y la esperanza. Y mientras el sol ascendía sobre la Sierra Madre, un nuevo día comenzaba, el día en que el amor y la guerra se entrelazarían para siempre. La tormenta aún no había llegado, pero su sombra ya se extendía sobre ellos, preparando el camino hacia la próxima batalla. El sol caía detrás de las montañas, pintando el horizonte de un rojo espeso como la sangre seca. En la cueva, el aire olía a humo y a hierro. Miguel se despertó sobresaltado, con el hombro ardiendo bajo la venda improvisada. Al girarse, vio a Ayana sentada cerca del fuego, con la mirada perdida en las brasas. Sus manos temblorosas sostenían el cuchillo de él. «No dormiste», dijo Miguel con voz ronca. «No puedo. Cada vez que cierro los ojos, veo el río y a mi hermano», respondió ella, sin apartar la vista del fuego. El silencio que siguió fue denso. Afuera, el viento silbaba entre las rocas, trayendo un eco distante, casi humano. Miguel sabía que el peligro aún los rodeaba. Los hombres de Turo podían volver, y Ramiro, el cuervo, seguramente andaba cerca. «Debemos movernos antes del amanecer», dijo él, levantándose con esfuerzo. Ayana frunció el ceño. «No puedes ni alzar el brazo, ranchero». «He montado herido peor», respondió él, intentando sonreír. Pero en el fondo sabía que no era cierto. La bala había rozado el hueso, y el dolor era constante. Aún así, no podía mostrar debilidad. Si lo hacía, la esperanza que mantenía viva a esa mujer se rompería. Cuando el primer hilo de luz tocó las piedras, Miguel y Ayana emprendieron la marcha. El caballo avanzaba lento por los senderos ocultos de la Sierra Madre. Cada paso resonaba en el silencio de la mañana. La herida de Miguel sangraba de nuevo, pero él apretaba los dientes. Ayana, montada detrás de él, sentía su respiración irregular, el temblor de su cuerpo. «Detente», le pidió. «Si sigues así, caerás antes que yo». «No tenemos dónde detenernos», replicó él. «Ramiro no está lejos. Entonces morirás cansado, y yo también», dijo ella con firmeza. El caballo se detuvo junto a un riachuelo. Miguel bajó, tambaleante, y se dejó caer sobre la hierba. Ayana lo siguió, sujetándolo antes de que cayera completamente. El sol reflejaba el sudor en su frente. «Déjame ayudarte», dijo ella, arrodillándose. «No», murmuró él, «no quiero que veas esto». «Ya he visto la muerte», replicó Ayana. «No me asusta el dolor». Con manos seguras, cortó la venda empapada de sangre y limpió la herida con agua fría. Miguel apretó los dientes, evitando gritar. Ella lo observaba con respeto y compasión. No era el mismo hombre que la había salvado por simple impulso. Ahora veía en él una fuerza silenciosa, una fe sin palabras. Mientras tanto, en el valle, don Ernesto llegaba al pueblo de Santa Lucía.
Se detuvo frente a la cantina, donde varios hombres murmuraban sobre los incendios recientes y las caravanas saqueadas. «Fue Ramiro», dijo uno, escupiendo al suelo. «Dicen que anda con indios y bandidos, buscando a un ranchero que le debe algo». El viejo frunció el ceño. Sabía que se referían a Miguel. Esa misma tarde, escribió una carta con letra temblorosa y la envió con su nieto Luisito. «Hijo, si aún estás vivo, cuida a esa mujer. No dejes que el odio de los hombres decida por ustedes. Las montañas esconden caminos que solo los desesperados encuentran. Síguelos y recuerda, el amor también es una forma de coraje». Luisito montó su burro y partió hacia el norte. En la sierra, la tarde comenzó a caer. Miguel y Ayana descansaban bajo un árbol seco. Ella observaba cómo el viento movía las hojas muertas y pensó que así se sentía su vida, arrastrada, sin raíces. «¿Alguna vez pensaste en irte lejos de aquí?», preguntó de pronto. Miguel sonrió débilmente. «Sí, pero el desierto siempre me encuentra. No importa cuántas veces lo deje atrás». «Entonces el desierto eres tú», dijo ella. Él la miró sorprendido. Aquella mujer, que apenas hablaba, lo había entendido mejor que nadie. Por primera vez, Miguel bajó la guardia. Le contó sobre la guerra, sobre los hombres que había matado y los amigos que no volvió a ver. Le confesó que Ramiro alguna vez había sido su hermano de armas. «Luchábamos juntos», dijo con la voz rota, «hasta que el oro nos dividió. Yo quise proteger un pueblo, él quiso quemarlo. Desde entonces, el cuervo solo deja muerte a su paso». Ayana lo escuchó sin interrumpir. Luego, con una voz suave, dijo, «Quizás ambos buscamos redención, tú por lo que hiciste y yo por no haber muerto cuando debía». La noche llegó con su manto de estrellas. En el silencio, Ayana comenzó a entonar una melodía apache. Su voz era suave, quebrada por el viento, pero cargada de algo profundo, como si cada nota limpiara un fragmento de su pasado. Miguel la observaba desde el fuego. Por un momento, el dolor de su hombro desapareció. «¿Qué significa esa canción?», preguntó. «Es una oración», respondió ella. «Mi pueblo la canta cuando alguien regresa de la oscuridad». «Entonces cántala para ti», dijo él. «Has regresado». Ella lo miró a los ojos y vio algo que nunca había visto en un hombre: ternura sin deseo. En ese instante comprendió que lo que sentía ya no era gratitud, sino algo más peligroso. A medianoche, el viento trajo un olor distinto, humo fresco. Miguel se levantó de golpe. En el horizonte, pequeñas luces se movían entre las colinas. «Nos encontraron», susurró. Ayana tomó el cuchillo. «¿Tu hermano?» «No», respondió él al observar la forma en que se movían las antorchas. «Es Ramiro». El nombre bastó para helar el aire. Miguel sabía lo que eso significaba. Ramiro no capturaba a sus presas, las cazaba lentamente, disfrutando del miedo. Rápido, apagó el fuego y ayudó a Ayana a montar. «Debemos cruzar el desfiladero antes del amanecer», dijo, asegurando la silla. «Si nos alcanzan allí, será el fin». El caballo avanzó entre las sombras. A sus espaldas, el eco de los cascos enemigos se hacía cada vez más fuerte. Ayana miró el cielo, donde la luna parecía partirse en dos entre las nubes. «¿Hasta cuándo podremos huir?», preguntó. Miguel no respondió. Solo apretó las riendas y miró hacia el norte, donde las montañas se abrían como una promesa. Sabía que no podían escapar para siempre, pero también sabía que había algo por lo que valía la pena seguir. La posibilidad, aunque remota, de vivir sin miedo. El amanecer los encontró en lo alto del desfiladero. Abajo, la niebla cubría el valle como un mar dormido. Miguel miró hacia atrás.
Ni rastro de Ramiro ni de Turo. Pero el silencio era demasiado profundo, el aire demasiado quieto. «No es una retirada», murmuró. «Es el respiro antes del ataque». Y en ese momento, el destino volvió a moverse. Porque, mientras ellos avanzaban hacia la esperanza, Ramiro y su banda preparaban la emboscada que cambiaría todo. El viento soplaba con fuerza, presagiando la tormenta que estaba por venir. El amanecer apenas había roto el horizonte cuando Miguel y Ayana descendieron del desfiladero. La bruma del valle los envolvía, espesa, casi viva, y el silencio era tan profundo que cada paso del caballo resonaba como un latido contenido. Miguel observaba el paisaje con la mirada de un hombre acostumbrado a la emboscada. El aire olía a humedad, pero también a peligro. A mitad del sendero, una bandada de cuervos voló en círculos sobre ellos. Miguel se detuvo de golpe. «Algo no está bien», murmuró. Ayana frunció el ceño, inquieta. «¿Qué pasa?» «Demasiado silencio», respondió él. «Ni un grillo, ni un caballo salvaje. Es el tipo de calma que precede al infierno». Un segundo después, un disparo rompió la quietud. La bala impactó cerca de sus pies, levantando polvo y piedras. Miguel reaccionó instintivamente. Tiró de las riendas y se arrojó con Ayana detrás de unas rocas. El caballo relinchó y huyó, desapareciendo en la niebla. «¡Nos encontraron!», gritó ella. «Sí», dijo él, cargando el rifle con rapidez. «Y no son apaches, es Ramiro». Entre la bruma comenzaron a moverse figuras. Eran hombres armados, algunos montados, otros a pie, todos con pañuelos negros y miradas de buitres. A la cabeza, con su diente de oro reluciendo bajo la luz del sol naciente, estaba Ramiro, el cuervo. «¡Miguel Herrera!», gritó con voz ronca y burlona. «Pensé que el desierto ya te había tragado, pero veo que sigues rescatando causas perdidas». Miguel levantó el rifle y apuntó. «¿Y tú sigues robando lo que no puedes entender?». Ramiro soltó una carcajada. «Dame a la mujer y te dejaré morir rápido». El disparo de Miguel fue la respuesta. El proyectil rozó la mejilla del bandido, arrancándole una mueca de furia. En ese instante, el caos estalló. Los hombres de Ramiro abrieron fuego, y las balas silbaron entre las rocas. Ayana se arrastró detrás de una piedra grande, con el corazón golpeando su pecho. Podía oler la pólvora y escuchar los gritos de los hombres que caían. Miguel disparaba con precisión, cada tiro un mensaje de advertencia. Sin embargo, eran demasiados. De pronto, un hombre logró acercarse por el flanco derecho. Miguel giró, pero no a tiempo. El forajido levantó su machete, dispuesto a atacarlo. Sin pensar, Ayana lanzó el cuchillo que llevaba en la mano. El filo giró en el aire y se clavó en el cuello del atacante. El hombre cayó sin un sonido. Miguel la miró sorprendido. «Tienes buena puntería», dijo, jadeando. Ayana no respondió. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban firmes. Por primera vez desde su condena, sintió que el miedo no la dominaba, sino que la sostenía. La batalla se extendió durante horas. Cuando por fin el sol alcanzó el cenit, la mayoría de los hombres de Ramiro yacían en el suelo o habían huido. Pero el propio cuervo seguía allí, cubierto de polvo y rabia, con una sonrisa que sangraba. Miguel lo vio avanzar, cuchillo en mano. «Siempre fuiste testarudo, Ramiro. Y tú, siempre un idiota con fe», gruñó el otro. Se abalanzaron uno contra el otro. El choque fue brutal. Miguel disparó, pero el cuervo esquivó el tiro y se lanzó sobre él. Rodaron por el suelo, golpeando piedras y raíces. Miguel logró empujarlo, pero una patada lo hizo caer de rodillas. Ramiro levantó el cuchillo, apuntando a su pecho. «Te lo advertí», escupió. «Nadie sobrevive a mí». En ese momento,
Un sonido seco rompió el aire. Un disparo. Ramiro se quedó inmóvil, los ojos abiertos de par en par. La bala le había atravesado el costado. Se giró lentamente y vio a Ayana, sosteniendo el rifle de Miguel, temblando pero firme. Ramiro cayó al suelo, con una carcajada amarga. «Parece que los dioses te prefieren vivo», susurró, antes de desplomarse. El silencio volvió, pero esta vez estaba lleno de un extraño peso, como si la montaña contuviera el aliento. Miguel se dejó caer junto a una roca, exhausto. La herida de su hombro se había abierto de nuevo. Ayana corrió hacia él, soltando el arma. «No te muevas», dijo, presionando la herida con un trozo de tela. «Estoy bien», murmuró él, aunque su voz era apenas un suspiro. «Mientes tan mal como peleas», respondió ella con una sonrisa débil. Miguel rió por primera vez en días. «Entonces pelea por mí, si no puedo hacerlo». Ella lo miró, y algo en su interior cambió. Ya no era el ranchero que la había salvado del río, sino un hombre que cargaba su propio destino, tan roto y valiente como ella. Esa noche, el fuego volvió a arder en la cueva. Miguel dormía, débil pero vivo. Afuera, el viento silbaba entre los pinos, y la luna iluminaba los cuerpos de los hombres caídos que el desierto comenzaba a reclamar. Ayana permanecía despierta, mirando las estrellas. Pensaba en su hermano, en el río, y en los espíritus que siempre exigían algo a cambio de la vida. «¿Qué precio tendré que pagar ahora?», se preguntó en silencio. De pronto, un aleteo resonó en la entrada de la cueva. Un cuervo negro se posó sobre una piedra, observándola con ojos brillantes. Ayana sintió un escalofrío. Sabía que, aunque Ramiro había muerto, su sombra no lo había hecho. El cuervo siempre dejaba algo atrás. Tomó el rifle y lo sostuvo sobre las piernas. Su mirada se endureció. «No me quitarán a este hombre», susurró. «No esta vez». A la mañana siguiente, cuando Miguel abrió los ojos, vio a Ayana dormida junto a la fogata, el rifle aún entre sus brazos. Sonrió, a pesar del dolor. «Ni los soldados dormían así», murmuró. El sol entraba por la boca de la cueva, tiñendo las paredes de un rojo suave. Afuera, el valle parecía tranquilo, pero Miguel sabía que aquello no había terminado. Ramiro tenía hombres leales, y Turo aún andaba cerca. Se incorporó despacio, observando el paisaje. «Debemos movernos», susurró para sí, «antes de que el río vuelva a llamarnos, porque en algún punto de las montañas, entre el murmullo del viento y el rumor de los pájaros, se oía el eco lejano de pasos, y entre ellos un tambor apache marcaba el ritmo del destino que pronto los alcanzaría. El amanecer se levantó frío y gris. La neblina descendía por las laderas de la sierra como un manto silencioso que ocultaba cicatrices y secretos. Miguel abrió los ojos lentamente, todavía sintiendo el peso de la fiebre en su cuerpo. La herida del hombro seguía doliendo, pero lo que lo despertó no fue el dolor, sino un sonido. Tambores, lejanos, rítmicos, como el pulso del corazón de la montaña. Ayana también los escuchó. Se incorporó de inmediato, con el rostro tenso. «Son ellos», dijo con voz baja. «Mi tribu». Miguel asintió, su mirada fija en el horizonte. Han seguido el rastro. Sabía que no tardarían. El eco de los tambores se mezclaba con el viento, avanzando por los valles y colinas como si el aire mismo llevara una sentencia. Miguel intentó ponerse de pie, pero Ayana lo detuvo. «No puedes luchar otra vez», le dijo. «No tengo elección», replicó él. «Si nos encuentran aquí, no habrá dónde correr». Ayana se acercó al borde de la cueva. La luz del sol se filtraba débilmente entre las nubes, y a lo lejos pudo ver las sombras de los guerreros apache avanzando en formación. En el centro,
una figura alta con una lanza adornada con plumas negras. Turo, su hermano. Miguel preparó el caballo con lentitud. Su respiración era irregular, pero su mente estaba clara. «Escucha, Ayana», dijo sin mirarla. «Si no salgo vivo, toma el caballo y sigue hacia el norte. En el valle encontrarás el rancho de un viejo amigo. Dile que te envío yo. Él te ayudará». «No digas eso», respondió ella, girándose con los ojos brillantes. «No voy a dejarte morir». «No puedes detener lo que viene», susurró él, «pero puedes sobrevivirlo». Ayana lo observó por un largo momento, y luego asintió, aunque en su pecho una parte de ella se negaba a aceptar ese destino. El sol ya estaba alto cuando los tambores se detuvieron. El silencio se volvió pesado, casi sagrado. Turo apareció al frente de su grupo. Su mirada se clavó en la de su hermana. «Has traicionado nuestra sangre», dijo en apache, su voz profunda y fría. «El río te rechazó, pero aún puedes redimirte. Entrégame al hombre y regresarás al clan». Ayana dio un paso al frente. «No volveré a un lugar donde la piedad se castiga con la muerte». Turo apretó la mandíbula. «Entonces morirás con él». Miguel avanzó un paso, interponiéndose entre ambos. «Ella no te pertenece, Turo. Nadie pertenece a otro». Los guerreros levantaron sus lanzas. El aire se llenó de tensión. En ese instante, un caballo relinchó y una flecha silbó, clavándose en el suelo entre Miguel y Turo. El conflicto comenzó. El caos fue inmediato. Los apaches atacaron desde las colinas, y Miguel respondió con disparos medidos, protegiendo a Ayana detrás de una roca. El estruendo de las armas se mezclaba con los gritos en lengua indígena. Ayana se movía ágil, guiada por instinto. Sabía cómo leer el terreno, cómo anticipar los movimientos de los suyos. Gritó a Miguel que se moviera hacia el arroyo cercano, donde las rocas eran más densas. Corrieron entre el humo y el polvo, esquivando las flechas que silbaban como insectos furiosos. Una lanza pasó rozando su rostro. Ayana se giró y vio a Turo venir hacia ellos, el rostro pintado de rojo, la mirada llena de odio. «¡No, hermano!», gritó ella. «¡No tienes que hacerlo!». Pero Turo ya no escuchaba. Miguel levantó el rifle, pero dudó. No podía matar al hermano de la mujer que había salvado. Esa vacilación le costó cara. Turo lo alcanzó con un golpe brutal que lo hizo caer al suelo. El arma rodó entre las piedras. Turo levantó la lanza, dispuesto a hundirla en su pecho. «¡Detente!», gritó Ayana, lanzándose entre ambos. La punta de la lanza rozó su brazo, abriendo una herida. Turo se detuvo por un instante, confundido. «¿Por él darías tu vida?». «No», respondió ella con lágrimas. «Doy mi vida por mí misma, por no ser esclava de tu odio». El silencio duró apenas un segundo. Miguel aprovechó ese instante. Con un movimiento rápido, empujó a Turo y lo desarmó, pero no atacó. Se quedó quieto, respirando con dificultad. «No voy a matarte», dijo, «pero si vuelves a tocarla, el desierto lo hará por mí». Turo lo miró con desprecio, pero algo en la voz de Miguel lo detuvo. Detrás del odio había una dignidad que él ya había perdido. Los guerreros se retiraron poco a poco, confundidos por la indecisión de su líder. Turo bajó la mirada. Su lanza cayó al suelo. Ayana se acercó y puso una mano en su hombro. «No quiero perderte», susurró, «pero no regresaré contigo». Turo levantó la vista. Por primera vez, su mirada no fue de rabia, sino de cansancio. «Eres sangre del río, pero el río ya no es el mismo», dijo, antes de dar la señal de retirada. Miguel y Ayana los observaron desaparecer entre la niebla. El silencio volvió, roto solo por el murmullo del arroyo. Esa noche acamparon junto al agua. Miguel estaba débil,
pero su mirada era serena. Ayana lavó su herida y luego se sentó a su lado. «Tu hermano te dejó ir», dijo él. «No por amor», respondió ella, «sino porque entendió que ya no soy parte de ellos. Entonces eres libre». Ayana sonrió con tristeza. «La libertad también duele». Miguel la observó con ternura. «El dolor es lo que nos mantiene humanos», dijo, «pero no tienes que cargarlo sola». Ella lo miró a los ojos, y en ese instante el mundo pareció detenerse. No había pasado ni futuro, solo ese fuego tenue y el silencio compartido. A lo lejos, una sombra se movía entre los árboles. Ramiro no había muerto. Cojeaba, cubierto de polvo y con la mirada enloquecida. Había seguido el rastro durante días, alimentado por el odio. «Maldito Miguel», susurró. «Si el río no la reclama, lo haré yo». El viento sopló fuerte, apagando parte del fuego. Miguel levantó la cabeza, alerta. «¿Oíste eso?», preguntó. Ayana asintió. El viento cambió. No sabían que esa noche sería la calma antes del verdadero desastre, el momento en que el amor y la venganza se cruzarían de nuevo en la oscuridad. El cuervo volvió a volar sobre ellos, y su graznido resonó entre las montañas como un presagio. La historia aún no había terminado, apenas estaba a punto de romperse. La noche había caído sobre el valle como un manto espeso, silencioso. El fuego crepitaba débilmente frente a Miguel y Ayana, lanzando sombras danzantes sobre las rocas. Parecían solos, pero el viento traía señales que solo un hombre acostumbrado a sobrevivir en el desierto podía reconocer. Cada crujido, cada movimiento entre los árboles, sonaba como un recordatorio de que la paz era apenas una ilusión. Ayana observaba las llamas con los ojos perdidos. Desde que su hermano se había marchado, algo dentro de ella se había quebrado. No sabía si era alivio o dolor. Miguel la miró de reojo. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero también por una ternura silenciosa. «No deberías quedarte despierta», le dijo, con voz baja. «Tú tampoco duermes», respondió ella, sin apartar la vista del fuego. «Mi cuerpo duerme poco, mi cabeza nunca». Hubo un silencio, y luego ella preguntó, «¿Alguna vez pensaste en rendirte?». Miguel sonrió, amargo. «Cada vez que el sol cae. Pero al amanecer, algo dentro de mí me obliga a seguir. Tal vez no sea fe, sino terquedad». Ayana lo observó un instante y susurró, «Entonces los dos somos tercos». El aire olía a humo y a tierra húmeda. Miguel levantó la mirada al cielo. Entre las nubes, una bandada de cuervos cruzaba la luna. Algo se tensó en su pecho. «Vamos a movernos al amanecer», dijo con firmeza. Ayana frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque no estamos solos». Horas después, cuando la primera luz del día rozó el horizonte, Miguel despertó de un sueño inquieto. La niebla cubría el valle y un olor a hierro flotaba en el aire. Se incorporó con dificultad, buscando el rifle, pero antes de alcanzarlo, escuchó un silbido familiar. Una bala pasó rozando su oreja. «¡Ayana!», gritó, rodando por el suelo. Ella ya estaba de pie, con el cuchillo en la mano. Desde las colinas descendían hombres armados, vestidos con restos de uniforme y pañuelos negros. El sol naciente iluminó un rostro que Miguel creyó no volver a ver. Ramiro, el cuervo, aún con vida. Su ojo izquierdo estaba cubierto por una venda, y una cicatriz atravesaba su mejilla. «¡Te lo advertí, Miguel!», gritó, su voz ronca, quebrada por el odio. «El infierno no se olvida de los suyos». Miguel apuntó y disparó, pero Ramiro se cubrió detrás de una roca. El sonido de los cascos retumbó entre las montañas. Los hombres de Ramiro cerraban el cerco. «¡Corre, Ayana!», gritó Miguel. «No te dejaré», respondió ella,
lanzando una piedra que golpeó a uno de los atacantes. Los disparos resonaron. El caballo, asustado, relinchó y se escapó hacia el norte. El fuego se apagó de un golpe cuando una bala impactó el círculo de piedras. Miguel arrastró a Yana detrás de una formación de rocas. «Escúchame», dijo él, jadeando. «Si nos quedamos aquí, moriremos los dos». «Entonces morimos juntos», replicó ella. Miguel la tomó del rostro con ambas manos. «No, Ayana, no otra vez. Tú eres la razón por la que sigo vivo. Prométeme que correrás». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Prometeré vivir, pero no huir». Ramiro descendió con 3 de sus hombres, confiado. El humo del disparo cubría su rostro, pero su sonrisa seguía intacta. «Sal, viejo amigo», gritó. «No quiero matarte sin mirarte a los ojos». Miguel respiró hondo. Miró a Yana, que le devolvió una mirada firme. Entonces salió de entre las rocas, rifle en mano, el cuerpo erguido a pesar del dolor. «Aquí estoy. ¿Vienes a terminar lo que empezaste en Chihuahua?» Ramiro se rió, una carcajada áspera. «No vine por ti, vine por ella». Miguel apretó los dientes. «Ella no te pertenece». «Nada pertenece a nadie», respondió Ramiro. «Pero los fantasmas merecen compañía». Disparó sin aviso. La bala impactó cerca del pie de Miguel. Este respondió con un tiro rápido que rozó el hombro del cuervo. Uno de los hombres de Ramiro cayó. El segundo intentó avanzar, pero Ayana salió desde el flanco y lo derribó con una piedra afilada. El caos volvió. El aire se llenó de humo y gritos. Miguel se movía con precisión, cada disparo medido. Pero Ramiro era astuto. Logró rodearlos y se acercó a Ayana por detrás. Cuando ella se dio vuelta, lo tenía frente a frente. «Así que tú eres la causa de su redención», dijo Ramiro con una sonrisa torcida. «¡Qué desperdicio!». Intentó sujetarla, pero Ayana lo golpeó con el mango del cuchillo. Ramiro respondió con un puñetazo brutal que la hizo caer al suelo. Miguel gritó su nombre y disparó, pero el cuervo lo esquivó, arrojándose sobre él. Rodaron por la tierra, luchando cuerpo a cuerpo, hasta que Ramiro logró colocar el cuchillo contra su cuello. «Siempre fuiste el héroe, ¿verdad?», susurró Ramiro, presionando el filo. «El que salva a todos, menos a sí mismo». Miguel jadeó. «Tú ya estás muerto, Ramiro. Lo que camina frente a mí es solo el vacío». Antes de que el cuchillo bajara, un grito rompió el aire. «¡Miguel!». Ayana había vuelto a levantarse. Disparó. El impacto fue seco. Ramiro se quedó inmóvil, los ojos abiertos, la sorpresa marcada en su rostro. Su cuerpo cayó hacia atrás, lentamente, como si el tiempo se detuviera. El cuchillo rodó por la tierra, manchado de sangre. Ayana corrió hacia Miguel. Él la abrazó con fuerza, pero su respiración era irregular. Había una mancha roja creciendo en su costado. «No, no fue nada», murmuró, aunque la sangre lo delataba. «No digas eso», susurró ella. «No me dejes ahora». Miguel la miró con una mezcla de ternura y resignación. A veces el destino no pide permiso. El sol comenzaba a caer cuando Ayana terminó de vendarlo. Ramiro yacía muerto junto al arroyo, y el silencio regresaba al valle. Las cigarras comenzaron a cantar, como si nada hubiera ocurrido. Miguel respiraba con dificultad, pero su mirada seguía fija en el horizonte. «El norte está cerca», dijo con voz débil. «Si llegas a San Isidro, busca a don Ernesto. Dile que cumplí mi palabra». Ayana negó con la cabeza. «No iré sin ti». «Tienes que hacerlo», replicó él. «No hay más batallas que ganar para mí. Pero tú todavía puedes empezar algo». Ella lo tomó de la mano. «Entonces caminaré hasta donde puedas llegar». El viento sopló fuerte, levantando el polvo y las hojas secas. En el cielo, un cuervo solitario dio vueltas.
como si vigilara el final de una vieja deuda. Miguel cerró los ojos por un instante, sintiendo el calor del sol en su rostro. «El desierto no perdona», murmuró, «pero tal vez puede olvidar». Ayana se quedó a su lado, sin soltar su mano. A lo lejos, el horizonte ardía con el último brillo del día. Sabía que el siguiente paso la llevaría hacia una nueva prueba, porque aunque Ramiro había muerto, las montañas aún guardaban ecos del pasado. Y entre esos ecos, un nombre volvería a pronunciarse con fuerza: Turo. El destino aún no había terminado su obra. La verdadera decisión, la más dolorosa de todas, aún la esperaba. El amanecer llegó con un silencio inquietante. La niebla cubría el valle, y el río serpenteaba al fondo como una serpiente de plata bajo la luz gris. Ayana caminaba lentamente, sosteniendo a Miguel por el hombro. Él apenas podía mantenerse en pie, pero se negaba a dejar que lo cargara. Su respiración era pesada, el sudor frío brillaba en su frente, y cada paso parecía una lucha contra el destino. «Solo un poco más», dijo Ayana, intentando animarlo. Después del paso, el camino desciende hacia San Isidro. Miguel asintió, aunque sabía que mentía. La herida le ardía como fuego, y cada movimiento le arrancaba un quejido que él reprimía con orgullo. El aire era denso, cargado de ese olor terroso que precede a la lluvia. A lo lejos, los truenos retumbaban como tambores antiguos. Ayana miró al cielo. Las nubes se movían rápido, como si el desierto respirara con furia. «Tenemos que encontrar refugio», dijo, mirando alrededor. Miguel señaló una pequeña cabaña de piedra abandonada entre las rocas. «Allí, si el techo no se cae encima, puede servir». Entraron justo cuando comenzó a llover. Las gotas caían con fuerza, golpeando el suelo como balas. Dentro, el aire olía a madera vieja y polvo. Ayana ayudó a Miguel a recostarse sobre una manta rota. Le limpió la herida con agua de su cantimplora y le vendó el costado, temblando al ver la sangre que no dejaba de fluir. «No deberías haberte quedado conmigo», susurró él, con una sonrisa débil. «Te dije que te marcharas». «Y te lo dije también», respondió ella, sin apartar la vista de su herida. «No pienso dejarte morir solo». Miguel la miró, y en sus ojos había algo que Ayana no había visto antes. Gratitud pura, sin orgullo ni resistencia. «Eres más fuerte que yo», murmuró. «No», dijo ella, con voz temblorosa. «Solo tengo más miedo de quedarme sola». Durante un largo momento, el único sonido fue el de la lluvia cayendo sobre el techo. Miguel cerró los ojos. Afuera, los rayos iluminaban el valle y los truenos hacían vibrar la tierra. Ayana se levantó para buscar leña. Afuera, el viento era salvaje. Los árboles se inclinaban y el río, ahora crecido, rugía como un animal vivo. De repente, una silueta apareció entre la lluvia. Ayana se detuvo, el corazón acelerado. La figura se acercaba lentamente, envuelta en un poncho oscuro. «¿Quién está ahí?», gritó, alzando el cuchillo. La voz que respondió le heló la sangre. «No temas, no he venido a pelear». Era Turo, su hermano. Caminaba con el rostro empapado, pero sus ojos no tenían el brillo de la furia. Había algo diferente, una calma pesada, casi resignada. «Lo seguí», dijo Turo, deteniéndose frente a ella. «Vi cómo mató al cuervo, y cómo tú elegiste a un extranjero antes que a tu sangre». Ayana lo observó sin moverse. «No lo elegí a él, Turo. Elegí la vida». «¿Y crees que eso te salvará del castigo del río?», replicó él. Ayana dio un paso adelante, empuñando el cuchillo. «El río ya me castigó una vez. No volveré a dejar que decida por mí». El silencio se quebró cuando un trueno retumbó sobre ellos. Turo la miró largo rato y luego bajó la cabeza. «Padre murió», dijo en voz baja.
Los ancianos me culpan por no haberte traído de vuelta. Entonces diles que ya no soy su prisionera, respondió Ayana. Por un momento, el viento se detuvo. Entre los dos había un abismo invisible, hecho de recuerdos, promesas rotas y amor que se había vuelto ceniza. Turo dio un paso hacia la cabaña. ¿Puedo verlo?, preguntó. Ayana dudó, pero asintió. Dentro, Miguel estaba despierto. Cuando vio a Turo, intentó incorporarse, pero el dolor lo venció. «Vaya, el hermano». «El mismo», respondió Turo, con una voz neutra. «Vine a ver si mereces el sacrificio de mi hermana». Miguel sonrió débilmente. «No merezco nada. Solo luché para que ella viviera. Eso es todo». Turo lo observó largo rato. Luego se volvió hacia Ayana. «Si te lo llevas, te perseguirán. No pararán hasta que tu nombre sea borrado». «Entonces que me borren», respondió ella. «Pero no me callarán». La tormenta rugió con más fuerza. Un rayo cayó cerca y parte del techo se derrumbó. Miguel tosió, la sangre manchándole los labios. Turo lo miró, y en sus ojos apareció algo que Ayana no esperaba: compasión. «Él no sobrevivirá a la noche», dijo con tono grave. «Déjame ayudarlo a morir sin dolor». Ayana se interpuso, gritando: «¡No te atrevas! Es lo más misericordioso», respondió Turo, acercándose un paso. «No puedes seguir así». Miguel levantó la mano débilmente. «Déjalo. Tiene razón». «No». Ayana cayó de rodillas junto a él. «No me hagas esto otra vez». Miguel la miró con una dulzura infinita. «El río no me llevará si tú sigues caminando. Prométeme que lo harás». Ayana sollozaba, negando con la cabeza, pero en el fondo sabía que no podía detener lo inevitable. Turo se agachó junto a Miguel y, con un gesto solemne, le ofreció una pequeña vasija de arcilla con una infusión sagrada. «Esto aliviará el dolor», dijo en apache. «El resto lo hará el viento». Miguel lo bebió sin resistencia. Su respiración se volvió lenta, profunda, casi tranquila. Tomó la mano de Ayana y la apretó. «Eres libre», susurró. «Vive por los dos». Sus dedos se relajaron. El fuego parpadeó una última vez y luego se extinguió. Ayana permaneció inmóvil, con el rostro escondido en las manos. Afuera, la tormenta comenzó a amainar. Turo se levantó y miró al cuerpo de Miguel, luego a su hermana. «El río se lleva a los fuertes», dijo con voz apagada, «pero deja atrás a los valientes». Ayana levantó la cabeza. Su rostro estaba empapado, pero sus ojos ya no temblaban. «Entonces yo seguiré caminando», respondió, «hasta que el viento me diga que es suficiente». Turo la observó unos segundos más y luego salió bajo la lluvia. La mañana comenzaba a nacer de nuevo, y con ella un nuevo silencio. Ayana cubrió el cuerpo de Miguel con la manta y salió. El cielo se había abierto, mostrando un arco iris débil entre las nubes. Cerró los ojos, dejando que la lluvia limpiara su rostro. Sabía que al cruzar el valle, nada volvería a ser igual, porque el hombre que había salvado su alma ya no estaba, y su hermano, aunque la había perdonado, había sellado su destino. A lo lejos, el río rugía, llamándola una vez más, pero esta vez Ayana no tenía miedo. Su historia aún no había terminado. Apenas estaba comenzando a escribir su propio camino hacia la libertad. El sol despuntaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo de oro el valle que aún respiraba el olor de la tormenta. La tierra húmeda exhalaba un vapor tibio, y el río, que días antes había rugido con furia, corría ahora sereno, como si también estuviera de duelo. Ayana caminaba despacio, con el cabello pegado al rostro y la manta que cubría el cuerpo de Miguel doblada entre sus brazos. Detrás de ella, las montañas parecían observarla en silencio.
En su pecho ya no había miedo, solo una tristeza inmensa, profunda como el cauce del río. A cada paso, sentía que dejaba atrás no solo a un hombre, sino también una parte de sí misma, aquella que alguna vez había creído pertenecer a la tribu, al agua, al pasado. Se detuvo frente a una ladera donde el sol caía directo. Cavó con las manos, sin prisa, sin lágrimas. La tierra estaba blanda por la lluvia, y el trabajo se volvió casi un acto sagrado. Cuando terminó, colocó el cuerpo de Miguel envuelto en la manta, junto a su rifle y su sombrero. «Descansa, ranchero», susurró. «El viento te llevará más lejos de lo que jamás soñaste». Una ráfaga cruzó el valle, moviendo las hojas secas y agitando su cabello. Parecía una respuesta. Ayana cerró los ojos y, por primera vez, sonrió. Había dolor, sí, pero también una paz que nunca había sentido. Al caer la tarde, Turo regresó. Su caballo avanzaba con lentitud y sus ojos evitaban el lugar donde descansaba Miguel. Se detuvo a unos pasos de su hermana. «El consejo me ha desterrado», dijo con voz grave. Ayana lo miró sin sorpresa. Era de esperarse. «No me arrepiento», agregó él. «Tal vez no comprendí antes, pero ahora sé que el río no juzga. Solo arrastra a quienes se niegan a cambiar». Ayana asintió. «Entonces no somos enemigos, hermano». «No, somos los últimos que quedan». El viento sopló de nuevo, levantando el polvo dorado del suelo. Turo bajó la mirada hacia la tumba. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «Seguiré hacia el norte», respondió ella. «Miguel me habló de un lugar llamado San Isidro. Dijo que allí los hombres trabajan la tierra y nadie pregunta de dónde vienes. Quizás allí pueda empezar de nuevo». Turo asintió lentamente. «Te acompañaré hasta el paso. Después, seguiré mi propio camino». Durante un momento, ninguno habló más. Se quedaron allí, dos sombras solitarias frente al paisaje inmenso, sintiendo que algo más grande que ellos los observaba y los perdonaba. Esa noche acamparon junto al río. El agua corría mansa, reflejando el fuego y el brillo de las estrellas. Ayana se sentó en silencio, observando las brasas. «¿Recuerdas cuando éramos niños?», dijo de pronto. «Papá nos llevaba al río y decía que quien aprendía a escuchar su voz nunca se perdería». Turo asintió. «Yo la escuché anoche. Pensé que me gritaba, pero ahora sé que solo me hablaba en otro idioma». Ayana sonrió, con la mirada perdida en las llamas. El río siempre habló de libertad, solo que nadie quería entenderlo. El silencio se extendió entre ellos, tranquilo, reconciliador. Al día siguiente, al amanecer, emprendieron el camino. Subieron la colina despacio, los caballos avanzando entre el barro. Desde arriba, el valle parecía dormido, cubierto por una niebla dorada. Ayana se volvió por última vez. El lugar donde descansaba Miguel estaba marcado por una cruz sencilla hecha con ramas. Una bandada de cuervos volaba sobre el río, pero ninguno se acercaba a la tumba. Era como si hasta ellos respetaran el descanso del hombre que había desafiado a la muerte por amor. Ayana respiró hondo. «Gracias», susurró, «por mostrarme que puedo vivir sin miedo». Turo observó en silencio. Luego inclinó la cabeza y dijo algo en apache, una oración antigua que hablaba de los espíritus del viento y del agua. Cuando terminó, ambos montaron sus caballos y comenzaron a avanzar. Durante días viajaron por caminos solitarios. Los cactus y las piedras eran sus únicos testigos. En cada paso, Ayana sentía cómo el peso del pasado se disolvía poco a poco. Miguel seguía con ella, no como una herida abierta, sino como una voz serena que le recordaba que la libertad también es una forma de amor. Una tarde,
mientras cruzaban una llanura infinita, divisaron un pequeño asentamiento a lo lejos. Las casas de adobe, el humo de las chimeneas, los niños corriendo tras un perro. Ayana se detuvo y miró el horizonte. «San Isidro», susurró. Turo la observó con una leve sonrisa. «Aquí termina mi camino. Y el mío apenas empieza», respondió ella. Él bajó del caballo y la abrazó con fuerza. «Perdóname, hermana». «No hay nada que perdonar. El río nos arrastró, pero nos devolvió con vida. Eso basta». Se separaron sin más palabras. Turo dio media vuelta y desapareció entre las montañas. Ayana lo vio alejarse, hasta que su figura se perdió en la distancia. En San Isidro, la vida era sencilla. Los hombres trabajaban la tierra, las mujeres tejían bajo el sol, y las noches olían a pan recién horneado y madera. Ayana encontró trabajo en un taller de cerámica. Sus manos, acostumbradas a la dureza del desierto, aprendieron a dar forma al barro con una delicadeza que la sorprendía. A veces, al caer la tarde, se sentaba junto al río pequeño que cruzaba el pueblo y observaba su reflejo en el agua. El sonido del agua le recordaba su pasado, pero ya no le pesaba. Los aldeanos comenzaron a llamarla la mujer del viento. Nadie sabía de dónde venía, pero todos decían que en sus ojos había una historia que no necesitaba palabras. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado, pensó en Miguel. «Lo logré», murmuró. «Estoy viva». Una brisa suave sopló desde el norte, moviendo su cabello. Ella sonrió. «Lo sé», susurró. «También estás aquí». Los años pasaron. San Isidro creció, y con él la leyenda de la mujer que vino del desierto. Algunos decían que hablaba con los pájaros, otros que los cuervos la seguían para protegerla. Pero Ayana nunca negó ni confirmó nada. Simplemente vivía. Sembraba flores, moldeaba vasijas y escuchaba el murmullo del río al anochecer. Y en las tardes de viento, cuando el sol se ocultaba tras las montañas, parecía escucharse un eco lejano. El relincho de un caballo, la risa cansada de un hombre y el susurro del desierto que decía su nombre. Ayana levantaba la vista y sonreía. El río seguía su curso, como la vida, eterno y libre. Ella también. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.